Hola, hola familia de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Hoy decidí salir de las cuatro paredes y disfrutar de este clima tan bonito que Dios nos ha regalado. Vamos a iniciar con nuestro servicio de canto y vamos a hacer algo bien diferente. Hoy vamos a hacer un sing-along, en otras palabras, un karaoke. Así que yo le voy a dejar a usted las letras aquí abajo para que vaya cantando mientras vamos escuchando la música. Vamos al primer canto. Gracias por acompañarnos. Bien, y así llegamos al final de este servicio de canto. Yo, por mi parte, me despido. Espero que usted siga compartiendo con nosotros de esta transmisión de la Iglesia Juvenil Faith on Fire y le espero en una próxima.
Bienvenidas, ¿qué tal? Hola. Muy bien, ya un poquito tristes porque se acaba. Sensación agridulce, como siempre, ¿eh? Empezábamos la serie hace ya un tiempo con todas las expectativas y ahora llegamos al final, ¿cómo? Pues un poco como que nos falta algo, ¿no? Como que nos va a faltar algo. Pero bueno, vamos a hacer el último, el capítulo 13. Hemos acabado la serie. ¿Y cómo no acabarla? Con permanezca el amor fraternal. Esa es un poquito la idea. Oye, ¿qué os ha dicho este título para finalizar? Pues que, en definitiva, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que Dios nos pide es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Juan va a secundar un poco con eso de cualquiera que dice que ama a Dios y no ama, pero no ama a su hermano. Fijaos, el texto de introducción es el más corto de toda la serie. ¿Sí? Dice, permanezcamos en el amor fraternal. Hebreos 13, finalmente, presenta la amonestación final del apóstol. Permanezcamos en el amor entre nosotros. Es decir, el amor correspondido. No es el amor en aquel que tú hablabas del amor inteligente, el amor que responde a un proyecto, sino es el amor de la correspondencia. Y posiblemente era una de las grandes necesidades que había en aquella comunidad, que se estaban distanciando entre ellos y posiblemente pues estaba creando algún tipo de problema. Por lo tanto, el amor fraternal implicaba exhortarse los unos a los otros para que nadie carezca de la gloria de Dios. La hospitalidad, visitar, apoyar a los presos, a los que habían sido maltratados, honrar al matrimonio, evita la codicia. Y yo añadiría los maltratos, la emigración, todo eso que forman parte de las injusticias sociales. Que uno puede decidir avergonzarse, ocultar o ese paso activo, que es ese amor, ¿no? Es decir, hacer lo que esté en mi mano. Por eso, el título de esta primera sección es Cuidar al pueblo de Dios. Hebreos capítulo 13, no sé si os apetece leerlo, versículo 1 y 2, nos va a servir como introducción. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. ¿No os parece que Pablo hace un itinerario ideal del amor fraternal? Es decir, los indefensos, los que la sociedad ha hecho que sean seres indefensos. Entonces, en el mundo hemos visto en las últimas décadas unos cambios tremendos de objetivos. La emigración, vuelvo a comentarla, creo que son dramas. En el mar quedan todos los días, lamentablemente, personas porque intentan llegar a un sueño que le han contado, porque finalmente... Por lo tanto, a mí me gusta mucho acabar esta serie diciendo, para Dios es importante que nos amemos entre nosotros. Por eso hablábamos del amor fraternal, el amor ideal. Es difícil en tiempos de pandemia, la hospitalidad, preocuparte. Cuando habla aquí de los maltratados, yo digo las maltratadas, cómo involucrarte, cómo ayudar. Hay que hacerlo quizá más que nunca, porque la gente se siente muy sola y hay pocos dispuestos a ayudar. Pero nosotros debemos poner en práctica también la confianza en que Dios cuidará de nosotros y acercarnos. ¿Sabes, Rosa Blanca? Hay un texto en la Biblia que creo que es el mejor texto contra la violencia de género. Ah, sí, aunque no hablara de ello. Y es explicar. El texto de la creación. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Ese es el texto que para mí es la base para que la sociedad funcionara con un proyecto divino. El resto es rencor,
desajustes sociales, sistemas patriarcales. Es decir, todo eso ha sido el resultado de no aplicar ese concepto. Entonces, cuando Dios creó a la raza humana, a los dos le dio la imagen de Dios. Es decir, que le dio una individualidad dentro de la colectividad. Y para que estableciesen entre ellos una relación similar a la que la Trinidad tiene entre ellos. Justamente. Y yo no veo a nadie maltratando ni al Padre al Hijo, ni al Hijo al Espíritu Santo, ni viceversa, sino todo lo contrario. Por eso digo que para mí nosotros como creyentes tenemos un ideal de la justicia social que debería de superar cualquier planteamiento político. No es que esté en contra de ello, pero tenemos un ideal superior. Nos creó a imagen y semejanza, a ella y a él. Con lo cual hay una perspectiva que los creyentes podemos aportar a la sociedad que está basada en el plan de Dios. Y creo que eso es justicia social. Sí. Y Pablo va a retomar esta idea, ¿no? en los versículos 4 y 5 que hablan precisamente de la codicia, de la inmoralidad sexual, que la palabra porneia a nivel bíblico se traduce como todo aquello que borra la imagen de Dios en el ser humano. Lo contrario a la creación. Exactamente, exactamente. Entonces, al final, el concepto de inmoralidad sexual es mucho mayor de lo que nos pensamos. Sí, muchísimo mayor. Sí. O sea, va mucho más allá de la fornicación, del adulterio o de conceptos sexuales, va a conceptos relacionales. Justamente. Y al final tiene todo el sentido del mundo que un Dios de amor, de un amor ágape además, completamente altruista, nos pida que expulsemos de nuestra vida todo aquello que es contrario a esa clase de amor, todo el egoísmo, todo lo que es tratar de exaltarme a mí por encima del otro o de beneficiarme del otro, que yo creo que es la plaga mayor que tenemos en este mundo. Y la Biblia lo describe con otras palabras que a lo mejor pues no lo podemos ver reflejado en nuestra sociedad tan evidentemente, pero el consumismo es el día a día de nuestra vida. Y al final se basa en eso, por satisfacer cosas que ni son necesidades, yo consumo mi medio ambiente, consumo las personas que tengo a mi alrededor, consumo los bienes y objetos que tengo a mi alrededor y hasta me llego a consumir a mí misma en el camino, perdiendo todo el concepto de amor y no solo de amor ágape, sino de amor fraternal también en el proceso, hasta el punto en el que hoy en día, sobre todo con toda la liberación sexual, que es esta filosofía que se está expandiendo, llegamos a concebir a la persona de al lado como un objeto de placer. Y mientras esté de acuerdo, que muchas veces tampoco está de acuerdo, y aún así lo utilizamos como objeto de placer. Ahí entramos en otro campo. Pero aunque tú estés de acuerdo, yo te sigo utilizando como un objeto de placer. No te observo ni como persona, como alguien que tiene una psicología, unas emociones, una espiritualidad, valores, unos planes. Exactamente. Pierdo totalmente ese concepto integral tuyo y simplemente te utilizo como un pañuelo de papel, lo uso. Usar y tirar. Sí. Pero en hacer eso contigo, también lo hago conmigo. ¿Sabéis? Cuando repasaba este tema, me vino a la mente, cuando los cristianos nos reunimos, deberíamos de ser un cachito de cielo en la tierra. Porque tenemos en la Biblia, y en Hebreos lo hemos visto del principio hasta el final, tenemos un objetivo, que es Jesús. Jesús no maltrataba a nadie. Jesús no se quedaba con nada de nadie. Ni utilizaba a nadie para beneficio propio. Nadie. De hecho, una de las tentaciones fue que utilizara un milagro para sí mismo, y tampoco lo hizo. No lo hizo. Entonces, yo creo que el cristianismo, como concepto, es el antídoto contra todas las injusticias del mundo. Que es verdad que no se va a aplicar en su totalidad nunca hasta que Jesús venga. Pero finalmente, ¿no tenemos los creyentes un mensaje de estabilidad social, cultural, emocional, que nos puede hacer un poquito más fácil la vida en este mundo? Eso es lo que a mí me impresionaba del tema de hoy. Y lo tenemos, y es la experiencia de la Iglesia primitiva, ¿no? O sea, todo el impacto que tuvo es precisamente porque vivían esta realidad y transformaban la sociedad
que les rodeaba. Y normalmente, o por lo menos nuestra experiencia actual es totalmente contraria. O sea, nosotros vamos evolucionando, cambiando de acuerdo a las presiones sociales de fuera. No somos nosotros los que hacemos ya esa presión. Cuando sí que ha habido épocas en la historia que hemos ejercido nosotros esa presión, ¿no? Como al nacimiento de la Iglesia Adventista, por ejemplo. Y la pregunta es eso, ¿cómo podemos ser nosotros un antídoto para la sociedad cuando realmente somos nosotros mismos los que necesitamos ese antídoto? O sea, a nivel grupal no podemos actuar ni ser un antídoto para el problema que tenemos a nivel mundial si a nivel individual tampoco somos capaces de encontrar ese antídoto. Y la Biblia nos da la solución. ¿Cuál es el antídoto? Pues el amor, el darse. Yo digo, si la sexualidad bíblica es tan bonita que si la conocieran, la satisfacción... Es un diseño divino. Claro, porque no estamos contra la sexualidad, sino la sexualidad mal llevada. La sexualidad que Dios nos ha planteado, que es nuestro creador y sabe lo que nos satisface, es tan preciosa que si la viviéramos y se reflejara en nosotros la satisfacción, quizá podríamos ser de mayor influencia en el ámbito en que nos movamos. Sí. Cuando en vez de consumir nos encontramos sexualmente para dar. Para dar. Eso es, para dar. Muy bien. Muy, muy bonita la idea. Sí, a mí me lleva como antídoto también lo que te decías, ¿no? Hebreos 13:1, el amor. Amaos cuando amas de corazón como hermanos. Sí. Y muchas veces es que en el otro no vemos un hermano, vemos alguien ajeno. Y entonces es condicional y lo puedo utilizar, pero a nuestros hermanos no los utilizamos. Cuando amas, no utilizas. Acordaos. Pues, acordaos de vuestros pastores. Tengo cerca uno, así que... Pero vamos a leer todo el texto. Se encuentra en Hebreos 13:17. ¿Quieres, Naikari? Sí. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quiénes son los que nos llevan a Cristo? ¿Quiénes velan por nosotros? ¿Quiénes oran? La mayor parte de las veces son nuestros padres y nuestros pastores, aquellos a quienes podemos pedir consejo sabiendo que nos quieren y que quieren lo mejor para nosotros. Pero yo pregunto, ¿oras por el pastor de tu iglesia? Me parece importantísimo. Yo tuve que aprender esto, porque a veces protestaba, a veces había comentarios que no eran los adecuados, hasta que aprendí que poniéndolo en mi lista de oraciones, yo los tengo los domingos, el pastor de mi iglesia, siempre, hace ya muchos años. ¿Qué privilegio tiene? Sí, sí. Yo oro por él los domingos. Y puedes criticar, hablar mal, hacer daño a alguien por quien estás orando. Probad la experiencia. No puedes hacer daño a alguien por el que oras. Yo os pido que oréis por ellos, porque además lo necesitan para que dirijan esa iglesia con alegría, sintiéndose apoyados por los miembros, sintiéndose queridos. Hay que estar a su lado, hombro con hombro. He tenido el privilegio de vivir entre pastores y sé sus preocupaciones, sus desvelos, lo necesitan. Ahora, yo también sé que hay pastores que a lo mejor son infieles a ese nombre. No viven conforme a lo que debieran hacer. ¿Qué hacer en estos casos? Vamos a la Biblia. Por eso, si me dejas, sí. Desde el punto de vista pastoral, sí. Yo, el del versículo 17, yo saco una frase. Adelante. Que es la que dice, porque ellos velan por sus almas. Ahí está la grandeza de un pastor. Es decir, no solamente es un oficio, que lo es, no solamente es lo que se ve. Y tú que has estado en familias pastorales sabes que es mucho más larga la semana que la hora de la predicación. Sí. Eso, pero a mí me sigue preocupando esa parte de velar decir, por las mi almas. misión es velar por las almas. Así es.
Mirad, en la Biblia tenemos claros ejemplos de dirigentes del pueblo de Israel que no siguieron lo que Dios había dispuesto. Dios les dijo al pueblo de Israel, rebelaos contra ellos, hacer una revuelta, nunca. Nunca, en toda la Biblia no verás que Dios mande a nadie de su pueblo rebelarse contra sus dirigentes. Pero Él dispuso de algo, dispuso de profetas. El profeta es el único que puede reprender a un dirigente en el pueblo de Dios. Porque su mensaje viene directamente de Dios. Viene de Dios. Entonces, solo si tú no te sientes profeta, no vayas a decir nada. Dios se ocupará. Dios se ocupará. ¿Cuál es tu trabajo? Orar por Él y hasta llorar por Él si quieres. Dios se ocupa. Piensa la gravedad cuando Dios los representa como escritos en la palma de su mano. Son estrellas y Dios cuida de ellos, se ocupa y se ocupa de reprenderles también, no yo. Entonces me ha servido para mí esta experiencia y esta reflexión y quiero que pueda servir y ser útil para otros hermanos que a veces dicen, claro, es que tengo un pastor que me gusta, me encanta, disfruto, empatizamos. No con todos vas a empatizar, no. Indudablemente. A veces hay brecha generacional, a veces hay cultural, puede haber muchas brechas, pero es el enviado de Dios que vela por nuestras almas, que busca nuestro bien y hay que apoyar y hay que ir juntos a llevar adelante nuestro objetivo. Además, sabéis, el término griego es un término activo. No es el concepto de velar nuestro, que es estar... No, implica una acción, implica una relación. Es decir, velar es algo que es fundamental en todos los tipos de relaciones, en la comunidad, en la familia. ¿Por qué? Porque interactuamos. Y ahí es donde nacen las amistades, el respeto sobre todo. Y finalmente la misión es transmitir el mensaje de Dios a las personas que nos escuchan, a las personas que están con nosotros. Y cuando la Iglesia descubre que no tiene un pastor perfecto, empieza a ser pastor. Así es. Y aún así le dice, sujetaos a ellos. Sí. Es decir, es un mandato de parte de Dios. Sí. Sujetaos. Y cuando hablamos del pastorado, pienso mucho en los líderes del pueblo de Israel, ¿no? Sí. Que precisamente hubo dos que eran pastores y Dios los sacó del pastoreo de ovejas y los metió en el pastoreo de seres humanos, que es mucho más complicado. Y uno de ellos es Moisés. Y Moisés se pasó los 40 años que estuvo pastoreando al pueblo de Israel, aguantando críticas y quejas continuamente. Y a veces esas críticas y quejas vemos, en este caso, que no tenían fundamento. Simplemente era por amor al arte de criticar, que es un deporte que se da mucho entre seres humanos. Y en cambio, cuando... Sí, luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el de David, ¿no? David también, pastor que pasó a ser pastor de seres humanos. Y podría haberse merecido críticas muy duras. Y de hecho, por su culpa, Jerusalén sufrió plaga cuando él se apartó de los caminos de Dios y fue un mal pastor. ¿Y quién les reprendió? Y sin embargo, no se registra una queja del pueblo, se registra la reprensión del Señor. Y sabemos que pero tanto... es que esa es la autorizada. Es que esa es la autorizada. Las cosas son es decir, como cuando el profeta llega y le dice, no, si es que eres tú. Se le tuvo que poner una carita de cuadro. Es decir, entonces él tuvo que asumir que era Dios quien le estaba llamando a su corazón. Que sí. Es que es así. O sea, Dios es un Dios de orden. En el cielo hay orden. Y en esta tierra, saltarnos el orden establecido por Dios solo trae problemas. Sí. Y tenemos que entender también que el pastor, aunque tiene una responsabilidad muy grande, es otro ser humano como el resto de personas, que también tiene un proceso de crecimiento, de autodescubrimiento, de arrepentimiento, de perdón. Sí. Y lo bonito de la Biblia es que no solo nos cuenta la historia de un pueblo, nos cuenta la historia de sus pastores. En la actualidad no podemos centrarnos solo en mi historia o la historia del pueblo. También tenemos que ser conscientes que los pastores tienen su propia historia también y que Dios vela tanto por unos como por otros y se encarga de todos.
para crecimiento y construcción al final de su obra. Eres el capitán del barco al final, el verdadero pastor. A eso llegaba yo, que tenemos el verdadero pastor que vela y que es el perfecto, en el cual nos podemos consolar y podemos ir con todos nuestros problemas realmente, y que el pastor que tenemos siempre nos dirige a él. Cuando vamos al pastor de la iglesia, siempre nos hace mirar al verdadero pastor, que es Jesús, el buen pastor. De hecho, la gran experiencia de David acaba reconociendo que Jehová es su pastor. Eso es. Es decir, ¿qué transformación tuvo que haber en la vida de ese hombre a través de la misericordia de Dios para llegar a decir: lo que yo hice con mis ovejas cuando era un adolescente, Dios lo hace conmigo ahora hoy? Conmigo. Así que, de cierto modo, todos somos ovejitas, sí, en manos del pastor. Bien, pues en lo último de lo último. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Los versículos de Hebreos 13, del 10 al 14, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre padeció fuera de la puerta. Si ha sido brillante hasta ahora, al final sigue siendo muy brillante, ¿no? Es decir, Jesús dio su vida por nosotros en un lugar que era indigno para sus contemporáneos, porque era el lugar de ejecución del imperio opresor. No se describe mucho el escenario, pero a mí me parece que habría restos de muchas ejecuciones anteriores. Sería lo normal, ¿no? Entonces, Jesús no se preocupó del lugar, se preocupó de lo que iba a hacer por nosotros. Pero lo hizo. Salió fuera al lugar donde se quemaban los restos alimenticios, los restos de los sacrificios. Yo me imagino los suburbios de una gran ciudad, esos suburbios donde hay suciedad, donde hay gente pues en situación muy precaria, muy precaria. Sí, fijaos, aquí se da una lista que es realmente espectacular. Dice: allí se quemaban los restos de animales sacrificados. A los leprosos también se les excluía del campamento. Allí se ejecutaba a los blasfemos y demás criminales. Estas normas presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento y no fuera. Aunque también estaba, porque Dios está en todo lugar. Pero Jesús, ¿dónde muere? ¿En el atrio del templo? No. ¿Que era donde estaba el altar del sacrificio? Eso es. No. Jesús muere en el lugar de los marginados. Y creo que eso es un final realmente espectacular para cada uno de nosotros. La última frase no va a ser solo una frase hoy. Sería un resumen de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 13 capítulos del libro de Hebreos. ¿Por dónde empezamos? Pues esto ha sido improvisado y claro, es de todo. Yo lo diría en una frase: Jehová, justicia nuestra. Es que me quedo con fijar los ojos en Jesús. Que es que yo creo que Jesús es no solo el resumen, es que es la ampliación de todo. Y sobre todo el ejemplo para amarnos los unos a los otros y la oportunidad de amar a Dios con todo nuestro ser. Durante toda la serie hemos entendido, conociendo la discusión que hay, que Pablo es el autor. No vamos a entrar en ese detalle, pero a mí me gusta la transformación que Cristo hizo en Pablo. Pablo es el ejemplo real de cómo Dios trabaja en el corazón del ser humano. Un hombre súper preparado, de los que hemos hablado, como Moisés, como personas extremadamente preparadas antes de aceptar a Jesús y que pusieron al servicio de ese Jesús que conocieron, en el caso de los dos, de Moisés y de Pablo, la formación del pueblo. Y el resultado es el libro que hemos estudiado. Yo me quedo
con las 4 definiciones del ministerio sacerdotal de Jesús. Sí. Esas son las que a mí más me llaman la atención. ¿Por qué? Porque mi vida depende precisamente de ello. Acabar. Dice: después de que descendiera el Espíritu Santo, los creyentes se regocijaron en la dulzura de la comunión con los santos. Eran campesinos, considerados abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaron por despertar ese sentimiento en los corazones de otros. Creo que ha sido la intención de este programa. Por lo menos así llegamos el primer día. Han pasado muchas semanas, pero seguimos contentos, agradecidos al Señor, y vamos a acabar con una oración. Una oración para darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido y esperando que lo que hemos dicho, pensado y comunicado pueda ser también útil para todas aquellas personas que nos han podido seguir. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, hay gratitud, Señor, en nosotros tres por haber compartido espacios, sentimientos, pero sobre todo, Señor, haber compartido esa visión maravillosa de que tú estás en el santuario del cielo, terminando, Señor, ya el plan de salvación. Ojalá, Señor, que nuestras palabras y nuestros pensamientos hayan podido llegar a impactar en el corazón de aquellas personas que han podido seguir la serie, pero no para señalarnos a nosotros, Señor, sino para señalar al autor y el consumador de la fe y de la esperanza. Gracias, Señor, por el privilegio que hemos tenido en nuestra vida y esperamos que ese privilegio también pueda ser compartido a todos aquellos que puedan ver estos programas para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos, Señor, todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Pues un placer. De verdad que sí. Muchísimas gracias a todos. Sí. Un abrazo y ha sido una delicia compartir con vosotros De verdad que sí. estas lecciones. Pues comenzábamos abriendo la Biblia y terminamos cerrando la Biblia. No por mucho tiempo. Pero no la enseñanza que hemos del libro. aprendido. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos siga conduciendo en su camino y cuando Jesús venga, ellos y nosotros estemos en el encuentro con el Señor. Amén. Hasta la próxima vez. Adiós. Adiós, hasta la próxima. La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puede sanar. El bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús. Es puerto seguro para descansar. Es el
buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Camina al lado de Jesús. la 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 la. Camina al lado de Jesús. Todo este mes hemos estado escuchando la necesidad de orar. ¿Se han acercado a ustedes alguien y le ha dicho, ora por mí? A través de los testimonios que esta mañana escuchamos, vimos cómo la mano de Dios se movió en diferentes vidas, en diferentes personas y en diferentes momentos. Hoy quiero hacer mención de una historia de uno de los grandes hombres de la Biblia, como fue Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue el que sustituyó a aquel gran líder de Israel. Vamos, ayúdenme. A Moisés. Moisés sin fuerza, cansado, agotado. Y el Señor dijo, basta, Moisés. O sea, que Dios cree en el relevo generacional. Muchachos, jóvenes, chicas y chicos que están aquí, ustedes, Dios los tiene que preparar cada día, porque ustedes son los que nos van a sustituir a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí escuché un amén. Amén, créalo. Qué lindo testimonio escuchamos hoy. No sé si hoy estoy hablando aquí para personas que están necesitando un milagro. Y del milagro de Josué que les voy a mencionar. Sé que Josué se agarró de Dios. Y ese Dios es el mismo Dios de nosotros en este siglo XXI también. Dios le dijo a Josué, y esto lo encuentran en el libro de Josué, en los capítulos 3, 5, que cruzaran el río Jordán. Pero había una problemática. ¿Cómo cruzar el río Jordán si venían las crecidas del río? Y en tiempo de siega, el río se mantenía caudaloso. Y cruzar 1 millón de personas con niños, con vacas, con ovejas, ancianos. Pero el Dios de Josué es el mismo Dios de nosotros también. Dios le dijo a Josué que el río se tenía que cruzar. ¿Cómo? Con el poder de Dios. ¿Saben? Quiero que leamos Josué capítulo 3, versículo 5. Dice así, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Entre quiénes? ¿Entre los pueblos otros? No, entre vosotros. ¡Qué lindo! Santificaos. ¿Creen ustedes en los milagros? Amén. Yo creo en los milagros. Y creo en los milagros porque Dios me ha preservado la vida en muchas ocasiones.
En un gran terremoto de 1972, allí estaba Dios cuidándome y tenía 5 años. En 2 grandes accidentes que hemos tenido en el automóvil con mi esposo, allí Dios nos cuidó. En un incendio en la casa donde vivíamos, allí Dios me cuidó. Y quiero que recuerden esto, que el Dios de Josué es el mismo de nosotros. Y si creemos en los milagros, tenemos nosotros la responsabilidad también de hacerlos producir. Una fe sin obra es muerta. Josué primero se preparó como líder. Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas. ¿Cuáles decía el pueblo? ¿Cómo cruzaremos el Jordán? Pero el Dios de Josué es el mismo de nosotros. Se preparó el líder, se prepararon los sacerdotes, se preparó el pueblo. Todos se prepararon porque el milagro se iba a producir. Y al día siguiente, cuando cogieron el arca y los sacerdotes llegaron y tocaron sus pies, dice la Biblia, en el versículo 15-16, tocaron el agua con sus pies. El agua se dividió en 2 y el río caudaloso se dividió y el pueblo pudo pasar. Hermanos y hermanas, el Dios de Josué es el mismo de nosotros hoy. Yo sé que estamos en la era de la comunicación y ahora quien tenga el teléfono celular y la mejor tecnología, pero hay una tecnología mucho mejor que se llama oración. Hablo como madre, como esposa, como hermana, como hija. Hablo como maestra, que esa es mi profesión. La oración nunca pasa de moda. Y ustedes han escuchado la noticia en Ucrania. ¿Cuántas oraciones se han hecho por aquellos hermanos, amigos, entre ellos tal vez ni se conocen, pero todos son dignos de que elevemos una oración de intercesión? Yo no sé si en esta mañana hay un corazón triste, acongojado, preocupado por las deudas. Puede ser que el enemigo esté atacando tu hogar y tú necesitas hoy una oración también. La oración nunca pasa de moda y nos beneficia a todos, niños, adultos, jóvenes, muchachos. Donde vayan, nunca salgan de casa sin elevar una oración a Dios, porque lo necesitamos. En Hechos 9:11, el que tenga su Biblia y pueda leerla, quiero que allí una hermana o un hermano pueda leer Hechos 9:11. Vamos a ver en pocas palabras la historia de un hombre que no conocía a Jesús, pero cuando lo llegó a conocer, cambió su actitud hacia el mismo Jesús. ¿Quién tiene Hechos 9:11? Léelo pues, por favor, hijo. Gracias. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Ora, en ese momento estaba orando. Y Dios nos conoce a todos. Le dijo a Ananías, levántate, Ananías, tienes trabajo, vaya a la casa tal, a la calle tal. Ay, qué lindo, cuando yo leo ese pasaje me doy cuenta que esté donde esté, Dios me conoce. Dios sabe dónde vivo, dónde me meto, de dónde salgo. Por eso, este hombre que primero fue un enemigo de Jesús y perseguía a los cristianos, cuando lo llegó a conocer, hizo uso de la oración. Ora. ¿Y por qué? Tenía una gran necesidad. Gracias a Dios que Saulo se encontró con Jesús cuando iba camino a Damasco a perseguir cristianos. Y de allí el Señor lo transformó. ¡Ay, qué lindo encuentro!
Yo no soy mejor que Saulo. En algunas ocasiones he defraudado a mi Señor. ¿Y ustedes cómo se sienten? También somos humanos. Hoy prometemos y mañana caemos. Pero si hacemos uso de la oración, como dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:17, orad una vez a la semana. Así dice su Biblia. No, la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Madres, esposas, hijas, jóvenes, muchachos, todos debemos de hacer uso de la oración. Esa es nuestra herramienta contra el enemigo. ¿Por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué tantos, Señor, están muriendo sin conocerte? Porque necesitamos, Ananías, que nos movamos y vayamos a orar, a conocer, a ayudar. Qué lindo la Dorca, qué lindo los jóvenes, tienen sus programas de evangelización. No podemos dormirnos en el laurel. Viene el enemigo, nos ataca y nos bota. Y muchas almas pasan al descanso sin amar y sin conocer a Jesús. Amigos, hablo para ustedes hoy. Quiero que vayamos juntos y leamos Marcos 1:35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Un ejemplo de consagración y por alguien que nos dio un gran ejemplo de vida. ¿Qué dice? Leo para ustedes. Levantándose muy de mañana, siempre aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué? No los escucho. ¿Y allí qué? Oraba. ¿Quién? Jesús. Si el Hijo de Dios nos dejó ese ejemplo, es porque nosotros los humanos también lo necesitamos. Yo oré mucho cuando el médico le dijo a mi esposo, perdió su riñón y hay que operarlo. Ahora es monorreno. Pero en esos momentos de prueba, gracias Señor porque me mandaste a orar. Un día que llegué y que mi hijo me dijo, mamá, me siento mal, me quiero morir. Sentí como una puñalada en mi corazón. Como madre fui, me arrodillé y puse a mi hijo en oración. Muchas personas se van a acercar a ustedes con necesidad. No de que le cuente el teléfono mejor, que le diga del carro, No. Llegan sedientas de necesidad, de amor, de afecto, de una oración, de una palabra de aliento. Hoy podemos estar bien. Mañana, saliendo de aquí, ¿quién le asegura a usted la vida? Por eso Elena G. de White, en aquel libro lindo, Camino a Cristo, página 70, ¿qué dice? Conságrate a Dios, ¿qué cosa? Todas las mañanas, cada día. Jesús nos dejó un ejemplo, muy de mañana. Hermanas, madres, esposas, esposos, ¿qué es lo que primero hacemos cuando nos levantamos de la cama? Yo también he trabajado 25 años de maestra. Tenía 3 hijos pequeños también, trabajando en la iglesia. Pero gracias a Dios que me ha sostenido esto de orar siempre. Con nuestras mentes, a veces no va a haber oportunidad de arrodillarse, pero donde esté, encomiéndese a Dios. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Esa es la gran herramienta que tenemos. Y debemos acercarnos a Jesús como un niño. Los niños tienen una fe en nosotros, los padres, en los adultos. Cierta vez un niño estaba aprendiendo a leer. ¿Y por dónde comenzamos? Enseñándole el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Ustedes saben, hasta la Z. Y un día la mamá le dijo, hijo, quiero que usted ore. El niño de 5 años, ¿qué es lo que sabía? El alfabeto.
Y comenzó A, B, C, D. Y cuando llegó hasta la Z, amén. Y la mamá le dijo, hijo, ¿por qué está orando usted y diciendo todas las letras del alfabeto? Miren la fe, porque yo a Dios le doy las letras y Él que arme las palabras. ¡Qué lindo! Si nos acercáramos con esa fe de un niño, perdonáramos como un niño, amáramos como un niño, nuestros corazones fueran transformados. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados. Pero no esto ocurre con una varita mágica como lo presentan tantas cosas ahora en la televisión. No, esto debe ser una práctica constante. Esto debe ser un estilo de vida, no una vez a la semana y los sábados que nos reunimos. Aquí nadie está seguro. Y yo siempre lo he dicho cuando me paro aquí. Soy esposa de un ministro adventista y gracias a Dios por esa oportunidad. Tengo 33 años de estar en el ministerio. Pero mi esposo lucha por su salvación y yo tengo que luchar por la mía. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque el enemigo es el mismo. El que atacó a Adán y Eva es el mismo. Él no envejece. Él está listo para acecharnos también. Quiero también que hagamos mención de otra experiencia bonita. Nos dice que hubieron varios hombres en la Biblia y mujeres que oraron a Dios. Ana. ¿Quién era Ana? Yo sé que ustedes ya lo saben, muchas historias, pero la voy a recopilar un poquito para aquellos que tal vez es la primera vez que la escuchen. Ana era la esposa de un hombre que amaban a Dios. Pero este hombre tenía otra compañera y esto no traía felicidad al hogar. Ana no tenía hijos y también se sentía sola y triste. Ana necesitaba de que Dios le ayudara y llegó al templo, se arrodilló, libró su alma, lloró, sacó, liberó y eso necesitamos muchas. Y muchos también, venir y doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que me está pasando. ¿Y qué pasó? Por el hijo que oraba, el Señor se lo dio. Amigas y amigos, el diablo quiere destruir tu matrimonio también y el mío también. Y si no rodeamos y cercamos nuestro matrimonio con la presencia de Dios, surgen cosas difíciles. Pero Dios sostuvo a Ana y le dio su hijo. ¡Qué lindo! Nuestro Dios proveedor siempre está listo para ayudarnos en las familias, en los hogares que claman la presencia de Dios. Un hogar sin oración es como una casa sin techo. Rapidito se moja el sol, el ladrón entra y cualquier cosa puede pasar. La oración es la que nos protege y la que nos acerca a Dios. ¿Y qué me dicen del gran profeta Daniel? Lo leemos como un bestseller, pero no solo eso. Hay cosas en la vida de Daniel que nosotros tenemos que aprender. Y en este siglo XXI, cuando vemos que el mundo está por colapsar, necesitamos ir a nuestro cuarto y doblar rodillas y encomendarnos a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las profecías se cumplirán. ¿Y a dónde va a estar nuestra fe? Dios quiera que seamos allí como la palmera, que aunque venga la tormenta y nos mueva, nos quiera arrancar, pero si las raíces están profundas, usted no se doblegará ante los poderosos de la tierra. Cuando digan que el día sábado, tal vez, no es el día del Señor. ¿Y cuántas cosas más pueden venir? Queridos hermanos y amigos, nuestros niños nos observan. Soy abuela y tengo 2 nietos. Los disfruto aunque sea a la distancia. Pero mi mayor anhelo es
ver en el cielo a esos 2 niños también. Si Cristo viniera ahora, yo quiero salvarme junto con mi Grey, porque Dios me va a pedir cuenta también. Tal vez algunos de ustedes, muchachos, tendrán planes de bodas. Pongan a esa persona en la lista de oración. Todas las transacciones que vayamos a hacer, pongámoslas por favor en la lista de oración. Hay un salmo muy precioso que quiero compartir con ustedes y quiero que lo leamos juntos. Vamos, todos juntos. Salmo 139, versículo 23, por favor. Alguien que lo tenga y desea de leerlo. Salmo 139, versículo 23. ¿Alguna persona? Sí, hermana, por favor. Gracias, hermana. ¿Qué le debemos de decir a Dios cada día? Examíname. Sí, algunas cosas ustedes no saben que yo hago. Y aquí me presento muy elegante. Pero en la profundidad, ya solita, debo de decirle a Dios, Señor, examíname. ¿Cómo anduve hoy? ¿Qué dije, Señor? ¿Cómo actué? Perdóname por mis palabras. Eso nos da un espacio en la oración. Pedir perdón, alabar también en la oración. Señor, te alabo porque tus maravillas son grandes. Debemos también agradecer por el trabajo. ¿Cuánta gente sin trabajo ahora? Y nosotros a veces no valoramos lo que tenemos. El trabajo es un regalo de Dios. La familia es un trabajo, es un regalo de Dios. Todos nosotros nos componemos de agradecimiento. Y por eso dice un pensamiento tan lindo. Es maravilloso, Señor, tener brazos abiertos cuando hay muchos que mendigan. Mis manos trabajan cuando otros andan pidiendo. Mi voz canta cuando hay otros que enmudecen. Es maravilloso, Señor, poder volver a casa cuando hay muchos que lloran y se envuelven en pesadillas y muchos otros mueren antes de nacer. Pero lo más maravilloso, Señor, es tener tan poco que pedir y tanto que agradecer. Amén. ¿Por qué agradece a Dios usted hoy? Amigos que nos acompañan hoy, recuerden que tenemos un Dios que nos entiende, nos ama, nos ayuda y que con la oración es la llave que podemos abrir los almacenes del cielo. A través de la oración, el Señor nos cambia. Y en vez de ser vampiros emocionales, como decía nuestra psicóloga, por mí misma no puedo cambiar y ni yo puedo cambiarlos a ustedes. La única manera es orando a Dios, que el Espíritu Santo nos transforme a todos. Si pudo con los discípulos, no va a poder con nosotros. Amén, yo creo. Y usted que se conoce, recapitule su vida y mire cuántas cosas Dios ha cambiado en usted. Pero cuántas cosas más necesitamos cambiar para honra y gloria de Dios. En Jesús hay poder. En la oración hay poder. Y deberíamos de ser oración 24/7. Todos los días. ¿Y qué más? Todos los días y a toda la hora. Con nuestros pensamientos. Los milagros existen, pero nosotros tenemos el deber de provocarlos. Porque a Dios solo espera. Santifícate. Busquemos a Dios y Dios estará con nosotros. Dios me los acompañe, me los bendiga y quiero orar por ustedes también. Oremos. Querido Señor, aquí estamos un grupo de hijos tuyos. Señor, somos imperfectos, pero ante tu sangre hay poder y podemos cambiar.
Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos, esposas, madres, amigas, vecinas, cristianos. Que todos juntos pensemos que la oración es el teléfono que nos recarga el corazón y nos transforma también. Sin oración somos como esas plantitas sedientas, secas, que pronto vamos a morir. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos dejaste. Y si tú lo usaste, es porque era bueno. Ayúdanos a todos. Bendice a este mundo, Señor, que pronto se acaba. Guerras, virus, cuántas cosas más van a venir, Señor. Pero sobre todas las cosas, que nos preparemos para tu pronta venida, que estás a la puerta. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y a preparar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Feliz día, hermanos. Dios nos ayude. Y no olviden que la oración cambia las cosas. Adoradores, alabemos a nuestro Señor, al único pastor, aquel que reina y reina para siempre. Contigo ando muy segura, el mal alejas con amor. Soy una oveja y procuro los cuidados del pastor. Y si yo ando en valle de sombra y de muerte, por el valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré con Contigo ando muy seguro, el mal alejas con amor. Soy una oveja y procuro los cuidados del pastor. Y si yo ando en valle de sombra y de muerte, por el valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré. Y si yo ando en valle de sombra y de muerte, por el valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré con Proclamamos esta noche que Jesús es nuestro